Finalmente, el INDEC da el dato de la inflación en junio de 2024 que quedó en 4,6%. Me acuerdo que varios econochantas decían que la inflación en junio, esta inflación iba a quedar más cerca del 6% que del 4 o 5%. Esos econochantas obviamente la tienen adentro una vez más, porque al final la inflación en junio fue del 4,6%. Pero no es lo único que los econochantas y los kirchos salieron a festejar, porque el dólar rompió récords y llegó a los 1.500 pesos. Sergio Chousa salió a festejar diciendo que el dólar blue vuela y en algunas provincias ya supera los 1.500 pesos. A Sergio Chousa se le pasó decir un detallito, que es que en el gobierno de Alberto Fernández el dólar pasó de 69 pesos a 1.200 pesos finalmente con Massa cuando dejó la gestión. Más de 1.300% aumentaron el precio del dólar, pero claro, ahí cerraron el orto. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta del millón. Y el economista Augusto Darguet dio grandes noticias y dijo por qué el precio del dólar podría incluso volver a bajar en los próximos meses. Ah, muy bien, tenemos que hablar del dólar. ¿Cómo estamos con 1.500? 1.500. Ha venido el día... Había que redondear. Ha venido en el día indicado la persona indicada, porque es la persona que más sabe y que más fácil lo explica. Señor Augusto Darguet, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué hago con este 1.500? ¿Entro en crisis? ¿No? ¿Qué significa? No, yo creo que tenemos N cantidad de problemas los argentinos, el que menos deberíamos estar enfocados es en este. Se ha pulverizado la inflación, se terminaron los pasivos del Banco Central, no hay emisión espuria de moneda. Quiere decir que todos los pesos que tengas en tu billetera y los que vayas a tener son viejos, no hay más emisión de moneda. Al no haber más emisión de moneda, justamente no vas a ver ningún tipo de inflación creciente ni una devaluación creciente del tipo de cambio. Viste que los que no sabemos de economía solo sabemos mirar la franja verde que tengo aquí, que es el dólar. ¿Por qué 1.500? ¿Es libre competencia? ¿Zozobra que el mercado no cree? ¿Qué es esto? Nunca hay una condición, hay varias. Puede ser la gente que se va a ver el Mundial, la Copa, la final de Miami, que haya una demanda extraordinaria. Puede ser gente que tenga miedo a no entender el problema, puede ser gente, algunos pocos, que saquen un depósito y vean que las tasas de interés cayeron y no quieran renovar el plazo fijo, pero nada que sea durable en el tiempo, porque de vuelta, sin emisión monetaria vos no tenés más pesos para comprar el mismo producto que antes. ¿Puede tener que ver la discusión y las negociaciones que está teniendo el gobierno con los bancos por los puts, que los hace desprenderse de bonos? No, porque eso es todo regulado, todo recontra blanco. No va que ir a otro dólar. No. Esto, lo que están hablando del dólar blue, es totalmente marginal y no tiene nada que ver con el circuito blanco, digamos. Pero coincidimos en que es extraño este movimiento de hoy, sobre todo, no digo el de los últimos días. Cuando vos ves cualquier tendencia definida en el mediano y largo plazo, lo ves como una recta. Ahora te metes el día a día y vas a tener como un electrocardiograma, por más que no modifique la tendencia. La tendencia es muy clara. Yo sé que requiere de un proceso de entendimiento, pero suponete que nosotros tenemos 4 pesos y hay un tomate que vale 4 pesos. Si el tomate, el productor lo pone en 5 pesos, no tenemos los pesos para comprarlo. Con lo cual lo puede poner si quiere a 25, a 28, a 30... No hay manera de comprarlo porque tenemos solamente 4 pesos. Con lo cual, antes que se pudre ese tomate, lo que va a hacer el productor es bajarlo de precios hasta que nuevamente valga 4 pesos y lo podamos comprar. Entonces, cuando vos no tenés la emisión, cuando no tenés el papel espurio que te permite comprar el mismo bien con más plata que tenés hoy, no es posible porque no tenés más plata, porque no hay emisión. O sea, no tenés más que 4. Al 4 no lo modificás emitiendo. No. Con lo cual es lo mismo que está pasando con la inflación. Uno de los aspectos de la inflación no es que la gente de repente se volvió buena y dice voy a bajar los precios en pos de apoyar el programa. No. Te estoqueaste pensando que iba a venir la hecatombe, compraste y produciste más productos pensando que el dólar iba a valer 4.000 y que ahí vas a estar cubierto con tus productos. Cuando ves que no hay emisión monetaria que permita ese 4.000, tenés que pagar salarios, tenés que pagar impuestos
y empezás a bajar el precio para tratar de venderlo de manera tal de hacerte esos pesos. Entonces los precios empiezan a caer automáticamente. No tenés plata que avale ese crecimiento del precio de un bien. Con lo cual vos coincidís con que en algún momento este precio debería empezar a bajar. Yo te diría que me parece que es altamente probable que el tipo de cambio suba mucho menos que la inflación. De hecho, lo puedes corroborar. Desde que empezó esta administración, que la inflación está creciendo al 50% anual, el tipo de cambio creció 17%. Es eso, no. Digamos, viste que todos tenemos distintas percepciones de la realidad. Y cuando nos volvemos locos y todos pensamos distintos, lo único que tenemos que ir es a los números. Eso es bien frío y demostrable. Entonces, te vuelvo a repetir, la inflación subió 50% desde diciembre a hoy, en términos anuales, y el tipo de cambio 17%. Eso es muy claro. Suponete que te llama Javier Milei ahora y te dice, ¿salgo del cepo? Yo le diría, la preocupación es que usted me llame a mí para preguntarme, porque tiene mucha más información que yo. Entonces ahí me pondría nervioso. Él te tiene afecto y te cree. No, digo, más allá del chiste. ¿Están dadas las condiciones para salir del cepo? Yo digo que somos demasiados pretenciosos y poco humildes los que decimos qué debería ser hoy el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque ellos tienen millones de datos más que nosotros y medidos por minuto. Lo único que me deja tranquilo es que ellos quieren salir del cepo, ellos quieren bajar impuestos, ellos quieren unificar el tipo de cambio. Si no lo hacen antes es porque creen que no pueden, no porque no quieren. Entonces a mí me importa mucho más el hilo filosófico que lo que hagan en el día a día. Sentí que hay como una puja, no sé cómo llamarla, parcial, que alguno quiere desestabilizar el cuento. ¿Hay un banco que nos quiere jorobar, etcétera, etcétera? ¿O eso es enojo del gobierno? No lo siento, te voy a hablar de las dos partes. Primero, yo no creo en teorías conspirativas. Segundo, hicieron legalmente uso del libre mercado para ejecutar un put. Ahora, la reacción. Nosotros los seres humanos, desde que nos levantamos, tenemos reacciones espantosas, pero como no nos filman y no tenemos micrófonos todo el tiempo, nadie se entera. Entonces, en la tensión que debe tener un Ministerio de Economía con un país que tiene tanta pobreza, con tanta economía en negro y con recién un plan que arranca, las tensiones son permanentes, con lo cual es muy natural que cualquier funcionario de cualquier partido político en cualquier situación, de repente salte y diga cosas que quizás 10 minutos más tarde se arrepiente de decirlas, pero no tiene oportunidad de decírtelo. Total. Bueno, un placer. Perdón, ibas a decir algo. No, te quería preguntar si en la medida en que pasaba el tiempo no es más difícil salir del cepo. No, yo te diría que acá hay un tema para mí muy importante. El gobierno vino a solucionarte la macro y te va a dar las condiciones necesarias, pero no suficientes para que el PBI crezca y de esa manera baje la pobreza. Las necesarias son bajarte la inflación, ordenarte la macro, seguir teniendo superávit fiscal, eliminar las brechas, unificar el tipo de cambio, salir de los cepos. ¿Cuál es la suficiente? Que el tiempo haga que los individuos nos animemos a tomar un crédito que ya apareció, invirtamos y demás. Porque cuando vos ves la fórmula del PBI, hay un componente que es el consumo, hay otro componente que es la inversión, y eso no depende del Ejecutivo, eso depende de los ciudadanos, que nos animemos. Cuando a lo mejor un día la cuota de un hipotecario equivalga a lo que vos pagás de alquiler, ahí a lo mejor te animás a decir, che, ¿sabés qué? Voy a ser propietario en lugar de pagar un alquiler, con lo cual voy al banco y pido un crédito. Entonces lo que necesitamos hoy los argentinos es tomar confianza, que eso quizás te lo da el tiempo, porque el tiempo va a hacer que vos vayas perdiendo los miedos, de que la demanda de pesos se recupere y empiece a arrancar la economía. Eso el Ejecutivo no te lo va a hacer porque no se va a meter en la micro. Depende de nosotros que esto salga adelante. Siempre un gusto verte. No, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ahí lo teníamos al economista Augusto Draguet trayendo tranquilidad sobre el tema del dólar, que muchos kirchos están ahí festejando, como Sergio Chousa, festejando que el dólar blue está alto, está a 1.500 pesos, festejando que la inflación trepó 4 centésimas sin casi ningún precio pisado, y justamente esta subida de 4 centésimas de la inflación se da
porque se empezaron a liberar algunas tarifas. Entonces era obvio que no solo que no iba a bajar la inflación, sino que se iba a elevar un poco más. Incluso se pensaba que iba a llegar a 5%. Había muchos econochantas tratando de ocasionar miedo y decir que no, que el plan de Milei está fracasando porque la inflación en junio con este tarifazo va a trepar al 6 al 7%. La tienen adentro. No solo que era un resultado totalmente esperado, sino que se esperaba más. Pero bueno, aquí lo tenemos a Sergio Chousa festejando como si fuera la Copa América de Argentina, que es el primer mes de aceleración inflacionaria. Mirá cómo te lo vende. Aceleración inflacionaria a pesar de la mega recesión y pisar todas las tarifas. Algo que no es cierto. En este mes se liberó parte de las tarifas, justamente como Javier Milei lo había dicho, que mientras por lo menos no se vea una leve recuperación de los salarios, estamos hablando de los salarios en blanco, no iba a aumentar todo de golpe. Eso lo dijo en toda la campaña y ahora le están recriminando que pisa las tarifas. Decídanse. Este modelo económico es inviable, no es sostenible, firma Sergio Chousa, festejando una suba del 0,4% de la inflación. Primer mes de rebote alcista te pone. Y bueno, también festeja el dólar blue a 1.500 pesos, pero no te dice que con el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina la Chorra condenada por corrupta, el dólar blue pasó de 69 pesos a 1.200 pesos en el final de gestión, con Sergio Massa como nuevo presidente. Y Sergio Massa se puso los pantalones y se encargó de subir el dólar de 1.000 a 1.200 pesos. No solamente que la inflación Milei la está bajando porque tuvo resultados rapidísimos, pasando de una inflación del 25% que nos dejó nuestro querido Sergio Massa a 4,6%, que los cucas están festejando que aumentó por este mes, cuando se liberaron algunas tarifas. Algo inexplicable. Están descendiendo a la locura y todavía piensan que son graciosos diciendo: hagan algo por favor, señor presidente. ¿Dónde está usted acaso en los Estados Unidos de América? Sergio Chousa es un economista, supongo que lo debe saber, y es que a partir del 22 de julio, justo como lo decía nuestro economista Augusto Darguet, Milei eliminará los pasivos remunerados del Banco Central. Van a dejar de ser un problema para el Banco Central, entonces se avanza en el saneamiento del Banco Central. Estos pasivos remunerados pasarán al Tesoro Nacional. Con esto elimina toda posibilidad de emisión monetaria. No vamos a tener más emisión espuria de moneda, como lo decía Augusto Darguet. Por lo tanto, la inflación se va a seguir desplomando. Yo lamento arruinarle la fiesta a todos los cucas, a todos los kirchos, pero disfrútenlo. Disfruten junio, que se vienen muchas más malas noticias para ustedes. El dólar está teniendo una demanda un poco rara, porque Milei incluso lo dijo. Hay algunos bancos, como el Banco Macro, que ejecutó un put sin avisar y con una actitud totalmente desestabilizadora, inducido por un gran político como lo fue Sergio Massa. A pesar de que este movimiento es muy sospechoso y muy extraño, es legal y no se puede hacer nada en contra de esto, pero tiene que quedar clara esta posición del Frente de Todos de Sergio Massa de querer todo peor para ver si por lo menos el Frente de Todos en el 2025 con las elecciones legislativas no queda tan abajo y no pierde tantas bancas. Es decir, a pesar del sufrimiento de la gente, está mucho más por encima mantener los curros. Además, dio un dato interesante nuestro economista Augusto Darguet del por qué podría incluso llegar a bajar el dólar. Dijo que el dólar podría incluso bajar un poco, no lo hizo explícitamente, pero con el ejemplo de si sube tanto los precios, al final la gente no te va a comprar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber emisión, ya no se va a convalidar ningún precio disparatado. Hay muchos economistas, muchos econochantas pidiendo devaluación, algo que el gobierno ya afirmó que no va a hacer, y estamos en un tira y afloje para ver quién cede. Lógicamente el dólar va a terminar cediendo en algún momento. Estos econochantas que abogan por la devaluación decían que el precio del dólar debería ser de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 y muchos números disparatados, 10.000, 20.000, pero la tienen totalmente adentro. Sin emisión no hay posibilidad de convalidar ningún precio disparatado, y es lo que está logrando Javier Milei: bajar la inflación del 25 al 4,6%, limpiar, sanear el Banco Central para así exterminar definitivamente la inflación. Y ahora con la ley bases, con el pacto de
mayo, tratar de llamar la atención de muchas inversiones extranjeras para que se den puestos de trabajo acá en la Argentina. Y todo esto Javier Milei lo está logrando a pesar de la política, a pesar de tener todo en contra, empresarios, políticos, los sindicatos como la CGT. Bueno, está logrando todo esto y es a pesar de la política. ¿Se imaginan si es que todo el arco político de Argentina lo hubiera apoyado? No solo que no lo apoyan porque no es beneficioso para los curros, sino que si a Javier Milei le va bien en su gobierno, los cucas no vuelven más, y por eso están tan aterrados y están tirando sus últimos manotazos de ahogado, como este intento golpista de Sergio Massa de querer desestabilizar al gobierno, elevando con sus amigos bancarios el precio del dólar, algo que no lo van a poder sostener durante mucho tiempo y van a terminar cediendo y van a terminar humillados nuevamente por Javier Milei.